Hallar f de la siguiente ecuación diferencial. Lo primero que debemos hacer es escribir la ecuación diferencial que nos muestran en el enunciado, la cual nos queda 2y cuadrado más 3x que multiplica a de x más 2x por y que multiplican a de y. Eso va igualado a 0. Miramos que los términos que acompañan a de x, es decir, estos de acá serán m y los que acompañen a de y serán n. Hay que verificar si son exactas y se verifican de la siguiente forma: que la derivada de m con respecto a y sean iguales a la derivada de n con respecto a x. Si son iguales decimos que son exactas. Entonces vemos que dm sobre dy nos va a quedar, este es m, entonces como es con respecto a y, vemos aquí nos va a quedar 2 por la derivada de y al cuadrado. Bajamos el exponente a este lado, multiplicamos por y y le restamos 1 al exponente, 2 menos 1 que nos da 1, y esto nos queda 2 por 2, 4, y. Aquí podríamos sumarle la otra derivada con respecto a y, pero aquí vemos que solo hay x, no hay y, por lo tanto esta vale 0. Entonces ya tenemos este primer valor de dm sobre dy, y ahora dn sobre dx, que nos va a quedar, como es con respecto a x, vamos a ver al 2 y al y como una constante, y la derivada de x, en este caso, recordemos, es 1, y eso nos va a quedar 2y por 1 que nos da 2y. Como vemos que no es una igualdad, 4y es distinto de 2y, vamos a indicar que no son exactas. Cuando no son exactas, vamos a aplicar las siguientes dos ecuaciones. Podemos aplicar my menos nx sobre n, que es una primera ecuación, o nx menos my sobre m. Decir my o nx es lo mismo que decir dm sobre dy. Cuando tenemos dm sobre dy es lo mismo que decir my. Lo mismo aplica para nx, que sería dn sobre dx. Vamos a aplicar cualquiera de las dos ecuaciones cuyo resultado nos lo dé expresado en una sola variable. Entonces vamos a ver que el valor de my es dm sobre dy, que nos dio 4y. Ahora nx, que es dn sobre dx, y aquí es menos, nos queda menos 2y sobre n. Vamos a ver que n es este valor, 2x por y. Aquí nos queda 4y menos 2y, que nos da 2y sobre 2x por y. Cancelamos el 2 y la y en el numerador nos queda un 1 sobre x. Vemos que el resultado está expresado en una sola variable, es decir, solo x, y si hubiera una y no nos serviría. Para demostrarlo vamos a ver con el otro caso, con la otra ecuación, que nos quedaría nx, que ahora es al contrario, este menos este, 2y menos 4y sobre m, que vale 2y cuadrado más 3x. Nos queda 2y menos 4y, que nos da menos 2y sobre 2y cuadrado más 3x. Si vemos la diferencia de los resultados de la primera ecuación y de la segunda, aquí nos queda expresado en una sola variable. Aquí hay y en el numerador también, pero acá hay x. Por tanto, esta no nos sirve. Nos sirve solo la que nos dé el resultado con una sola variable. Por tanto, vamos a aplicar este valor y vamos a aplicar lo que se ve para hallar el factor integrante, que es un mu de x. Es otra ecuación, la cual dice que es igual a Euler elevado al logaritmo natural de p de x por dx. Este valor que hallamos acá será el p de x. De esta forma vamos a hallar el mu de x, la cual nos queda Euler elevado a la integral de p de x, que vale 1 sobre x por dx. De esta forma el mu de x nos queda Euler, y la integral de 1 sobre x por dx, recordemos que por propiedades de integrales vale logaritmo natural de x.
De esta forma también las propiedades del número Euler, el número e elevado al logaritmo natural de x, se puede simplificar como x. De esta forma, una vez ya tenemos el valor de μ de x, volvemos a nuestra ecuación original, la del enunciado, la reescribimos y vamos a multiplicar cada término, es decir, aquí, aquí y a este lado después del igual, por el μ de x. De esta forma vemos la ecuación original y le multiplicamos a cada término el μ de x, que vale x, es decir, acá hay una x, x y x. Y una vez aquí, como hay un igualado a 0, nos queda esto que vale 0. Y vamos a desarrollar los términos. X por 2 por y al cuadrado nos queda 2x por y al cuadrado, más este por este que nos da 3x al cuadrado. Esto es de x, más 2xy por x, que nos queda 2x al cuadrado, por y. Este será multiplicado por dy igual a 0. Entonces lo mismo, volvemos a hacer el mismo procedimiento. El que acompaña a de x es m, el que acompaña a de y es n, y dm sobre dy debe ser igual a dn sobre dx. Verificamos para que sean exactas y nos queda, como este es m con respecto a y, vamos a ver a 2x como una constante y la derivada de y al cuadrado. Bajamos el 2, multiplicamos por y y le restamos 1 al exponente, es decir 1, y a este lado en 3x al cuadrado no hay ninguna y, por tanto este valor valdría 0. Aquí nos queda 2 por 2, 4, x por y. Ahora el valor de la derivada de n con respecto a x, miramos que nos va a quedar, como es con respecto a x, vemos a 2 y a y como una constante. Y derivamos con respecto a x, bajamos el 2, multiplicamos por x y le restamos 1 al exponente, es decir 1, y nos quedará 4x por y. Vemos que son iguales, por tanto ya podemos afirmar que son exactas. Luego ahí sí podemos hallar f, que nos queda f es igual a df más g de y. Entonces, teniendo aquí lo que ya habíamos hallado, una vez determinamos que ya son exactas, vamos a calcular el primer valor para hallar f, que es df. Entonces escribimos df sobre dx y esto lo vamos a igualar al valor que tenemos de m, es decir, este de aquí, 2xy al cuadrado más 3x al cuadrado. Nos quedará 2x por y al cuadrado más 3x al cuadrado. Siempre lo vamos a igualar a m y aquí vamos a despejar df. Que era esto mismo, y vemos que este valor de x que está dividiendo pasará a multiplicar. Como ya tenemos aquí un dx, eso nos indica que vamos a hallar una integral. Entonces el df nos quedará, como es una integral ahora con respecto a x, vamos a ver que aquí el 2 y el y al cuadrado saldrán como una constante. Vamos a hallar dos integrales y nos quedará aquí la integral de
x, más el 3 saldrá como una constante por la integral, bueno, aquí falta un dx, x al cuadrado por dx. Entonces nos quedará df 2y al cuadrado, y la integral de x es x, acá hay un 1 imaginario, le vamos a sumar un 1 al exponente, como aquí es 1, 1 más 1 que nos da 2, y lo vamos a dividir en ese mismo valor, es decir, en 2, más 3, y la integral de x al cuadrado nos va a quedar x, le sumamos 1, 2 más 1 que nos da 3, y lo dividimos en ese mismo número. Por tanto, el valor de df, aquí podemos cancelar el 2 y nos va a quedar y cuadrado por x al cuadrado, más, aquí cancelamos el 3 con el del numerador y nos quedará x al cubo. Una vez ya tenemos este valor de df, vamos a hallar una derivada parcial con respecto a y. Entonces vemos que aquí x al cubo, ya tenemos el primer valor de df. Ahora escribiendo df, porque lo vamos a derivar con respecto a y, vemos que aquí no hay y, por tanto este valor sería 0, y aquí vamos a ver al x al cuadrado como una constante. La derivada de y al cuadrado, bajamos el 2, lo multiplicamos por y y le restamos 1 al exponente, que nos quedará 2 menos 1 igual a 1, y nos quedará 2x al cuadrado por y. Una vez después de haber hallado df, ya tenemos este valor, vamos a hallar g de y, pero después de tener el valor de f, que ya hallamos la derivada parcial de esto que teníamos aquí, que es df con respecto a y, ya tenemos un nuevo df acortado con derivada parcial con respecto a y. Esto mismo lo vamos a escribir por acá, nos va a quedar que el df será igual a solo este valor, 2x cuadrado por y, 2x cuadrado por y aquí le vamos a sumar g de y esto lo vamos a igualar, ya no como lo habíamos hecho aquí con respecto a m, que aquí lo igualábamos siempre a m, sino ahora lo vamos a igualar a n. N es 2x al cuadrado por y. De esta forma, bueno, recordemos que aquí hay un de y, debemos escribirlo, y aquí vamos a despejar g de y. Entonces nos queda esto de aquí, 2x al cuadrado por y esto que está sumando pasará a restar, menos 2x al cuadrado por y el de y pasará a multiplicar para poder hallar aquí una integral. Si vemos, esto de aquí es lo mismo que tenemos acá y nos quedará igual a 0, y nos quedará que g de y es la integral de 0 por de y. Entonces el paso a paso nos quedaría que 0 es una constante multiplicado por la integral de y. La integral de y, que es y multiplicada por 0, aquí nos da 0. Por tanto el valor de g de y es 0. Y vemos que f nos va a quedar igual a df, que es este valor, y cuadrado por x al cuadrado más x al cubo más g de y, que es igual a 0. Podríamos escribir más 0, pero da igual. De esta forma hemos hallado el valor de f.